Damos gracias a Dios por permitirnos hoy nuevamente sentarnos a escuchar el mensaje de la bendita palabra de Él que nos ha sido dejado para que nosotros como sus hijos y pueblo nos edifiquemos. Entonces vamos a orar para encomendar la enseñanza en las manos del Santo Espíritu de Dios. Amado Dios, dígnate, Señor, con todo el poder de tu Santo Espíritu, disponer nuestra mente y corazón para recibir el mensaje de tu palabra. Y dígnate, Señor, no mirar los pecados de este siervo tuyo. No soy digno de predicar ni de hablar de ti, Señor. La dignidad le pertenece a Jesús, quien la hoy pagó mis pecados y me presenta justo delante de ti. Por tal motivo y en el nombre de Él te pido que pongas tus palabras en mi boca y que permitas que las palabras que yo hoy diga sean conforme a lo que tú has escrito y tu pueblo aquí reunido sea exhortado, consolado, animado y fortalecido para hacer tu voluntad, mi Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos y quita toda distracción y quita todo aquello que no es conforme a tu voluntad, afanes, y permítenos estar concentrados en el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Y tengan ahí sus Biblias abiertas en este capítulo. El domingo pasado, en el estudio de la vida del profeta Elías, vimos que el profeta, lleno de temor, huyó lo más lejos posible para salvar su vida de las amenazas de muerte de la perversa Jezabel, mujer del rey Acab. El profeta abandonó su labor de profeta y lamentando todos sus esfuerzos que había hecho para glorificar de Dios o a Dios en la nación de Israel. A tal punto que dijo: Señor, quítame la vida, no vale la pena vivir. ¿De qué me sirvió hacer todo lo que hice si no veo ningún fruto? Así que producto de su temor, caminó aproximadamente 500 kilómetros desde la parte norte de Israel hasta llegar a la parte sur de Israel e internarse en Arabia, hasta llegar a Oreb, monte de Dios. Y llegando allí se metió en una cueva sin saber realmente lo que estaba haciendo allí. Producto de sus arrebatos y de su temor, llegó hasta este lugar. Pero como en esta vida, mis hermanos, nada pasa sin propósito, Elías necesitaba aprender en esta cueva que Dios no solamente puede manifestar su gloria y poder a través de un poderoso viento, de un poderoso terremoto o de un terrible fuego consumidor, sino que también Elías debía aprender que Dios se puede manifestar a través de un viento o de un silbido apacible y delicado. En estos fenómenos que tuvieron lugar en el monte Oreb, mientras Elías estaba en esta cueva, podemos ver una ilustración asombrosa del contraste que existe entre la ley y el evangelio. El viento destructor, el terremoto y el fuego eran figuras de la santa ley de Dios que produce temor, porque la ley de Dios revela nuestro pecado y revela el juicio de Dios contra el pecador. Como lo vemos en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, hubo terremoto, hubo fuego y hubo viento, y el pueblo se alejó aterrorizado del monte. Y le decían a Moisés: hable en lugar de nosotros, porque nosotros no podemos hablarle a Dios. Porque la ley le reveló su pecado, la santidad de Dios. Mas el silbo apacible y delicado que Elías percibió en esta cueva
Es un símbolo del Evangelio de la paz, que calma el alma abrumada y temerosa y trae restauración y esperanza al pecador. Por eso Cristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta cueva Dios le manifestó a Elías su presencia restauradora y misericordiosa, hablándole por un silbido apacible y delicado, que lo llevó a cubrir su rostro y a salir a la puerta de la cueva, donde estaba enclaustrado. Y Dios le dijo cuando salió de la cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta escudriñadora y confrontadora que Dios le hace de manera amorosa, no era porque Dios no supiera qué estaba haciendo allí el profeta, sino más bien tenía el objetivo de hacerle ver que allí no era el lugar donde él debía estar. Tenía el propósito de hacerle entender que realmente él estaba en el lugar equivocado y que debía resarcir su falta, que él estaba allí por su falta de fe y por su temor. Así que Dios, con preguntas, muchas veces nos revela el pecado y nos hace entender lo equivocados que estamos. ¿Qué haces aquí, Elías? Basado en esa pregunta, entonces, Elías es restaurado a la comunión con Dios. Así que hoy consideraremos los versículos 15 al 18 del capítulo 19 de Primero de Reyes. Así que leamos estos versículos. Primero de Reyes 19, 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Así que este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. La enseñanza para hoy lleva por título: de regreso al camino. De regreso al camino. Versículo 15 de nuestro pasaje. Dice así: y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Amén. Dios le dice al profeta: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Estas palabras sagradas, vuélvete por tu camino, vemos en ellas 3 lecciones muy importantes para nuestra vida. En primer lugar, vemos que solo Dios puede redirigir los pasos de todos aquellos que su mente turbada o que por su mente turbada, por el temor y la ansiedad, se han apartado de la senda recta por la cual deben andar. Solo Dios puede redirigir nuestros pasos, hermanos, por aquel camino del cual nos apartamos, debido tal vez a los temores, debido tal vez a las angustias,
que nuestra mente se turbó por las circunstancias que nos rodearon y nos extraviamos del camino que Dios nos había trazado. Así que solo Dios puede redirigir nuestros pasos. Muchas veces Dios nos deja andar en nuestros propios caminos para que nos demos cuenta que cuando nos apartamos de Él, solo cometemos errores. Y cometemos errores que nos llevan cada día más lejos de Él. Pero Dios en su soberana voluntad muchas veces nos deja andar en nuestro propio parecer, en nuestras propias ideas, para después enseñarnos que cuando nos apartamos de Dios, lo único que hacemos es pecar y pecar cada día más y alejarnos cada día más y más de Él. Déjese usted de congregar, deje usted de leer la Biblia, deje usted de tener comunión con sus hermanos en Cristo y verá que el mundo poco a poco lo va envolviendo, lo va envolviendo, lo va envolviendo, como cuando uno va al mar y uno se mete a la playa y no tiene cuidado y se va usted alejando de la playa y las olas lo van llevando y lo van llevando. Cuando usted se da cuenta, está lejos de la playa, en peligro de muerte, porque el mar es tenebroso. Así pasa con nosotros. Si nos dejamos llevar por la ansiedad y la angustia, nos apartamos cada día más de Él. Pero Dios es el único que puede redirigir los pasos de sus hijos para traerlos nuevamente a la senda recta de donde nos hemos apartado. En segundo lugar, cuando dejamos de confiar en Dios para apoyarnos en nuestra propia prudencia, comenzamos de una manera insospechada a ir caminando hacia el pecado cada día más. Y comenzamos a caminar en forma totalmente opuesta al Señor, sin darnos cuenta y sin que usted realmente se lo proponga. Solo Dios en su misericordia, mi amado hermano y amigo, puede hacernos volver de nuestros caminos torcidos a sus caminos de rectitud. Muchas veces tomamos decisiones creyendo que las decisiones que tomamos son correctas y no escuchamos el consejo del papá, el consejo de la mamá, el consejo del hermano, el consejo del pastor. Y tomamos nuestras propias determinaciones y comenzamos a andar por el camino que creemos es correcto. Y poco a poco nos damos cuenta que cuando caminamos en nuestro propio parecer, cuando caminamos basados en nuestra propia prudencia, comenzamos a caminar de manera insospechada cada día más hacia el pecado, hacia el pecado, hacia el pecado, y ese pecado nos envuelve. Por eso el proverbista nos dice en Proverbios 3, versículos 5 al 6, las siguientes palabras. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es el consejo del Señor para todos nosotros? Que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón. No en parte, sino de todo nuestro corazón. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Cada vez que usted quiera hacer algo, siempre tenga en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Pida también consejo a un hermano maduro. ¿Será que esto es conveniente? Escuche la voz de Dios primero antes de confiar en las inclinaciones torcidas de su propio corazón. Y estoy seguro que las equivocaciones serán menos. Porque yo no le estoy asegurando aquí que usted nunca se equivocará. Porque Dios también nos enseña a través de las equivocaciones. Pero muchas veces tercamente, a pesar de que el Señor nos advierte, a pesar de que el Señor nos aconseja, con su silbido apacible y delicado, nosotros decidimos caminar por nuestra propia conveniencia, por nuestra propia prudencia, y resultamos lejos del Señor. Reconoce al Señor en todos tus caminos, dice. En todo lo que tú pienses hacer o emprender, reconócele a Dios, y entonces Él enderezará tus veredas. Y si dice que Él enderezará tus veredas, significa que todo lo que hagamos
sin tener en cuenta a Dios es torcido. Solo si tenemos en cuenta a Dios, Él enderezará aquello que nosotros creemos que es derecho, que por el engaño del pecado nos hace creer que lo que estamos haciendo es correcto. Y en tercer lugar, Elías era incapaz de restaurarse a sí mismo. Y no había ningún ser humano que pudiera hacerle sacar de la crisis de fe en la que él se encontraba. Porque Elías lo que sufrió fue una crisis de fe depresiva, como les he dicho. Y él era incapaz de restaurarse a sí mismo. Pero cuando no había esperanza, mi hermano, el Señor tuvo compasión y extendió su mano para redirigir su vida por la senda correcta en la cual él debía de andar. Dios en su misericordia hizo que Elías abandonara sus temores y el camino que había emprendido lejos de él. Así es nuestro Dios. Y por ello le dice: vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco. Es decir, regresa al camino de donde te desviaste para seguir haciendo mi voluntad y no sigas haciendo tu voluntad. Estas palabras también el Señor se las dijo a una esclava en Génesis capítulo 16. Génesis 16, versículos 5 al 9 dice lo siguiente. Estamos en el contexto de la esclava Agar, con la cual Abraham tuvo un hijo. Y después de tenerlo, ella humillaba a su ama Sara y se engrandecía porque ella había podido darle hijo a Abraham y Sara no le daba hijo. Entonces esto creó conflicto. Y miren lo que dice Génesis 16, 5 al 9. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y el ángel le dijo, o el ángel de Jehová le dijo: vuelve a tu señora, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Amén. ¿Quién es el que redirige nuestros pasos? A veces podemos tener nosotros razones de sobra para tomar el camino que nos parezca. Parece ser que Sarai humillaba en gran manera a Agar porque no la respetaba. No aguanto más estas humillaciones, me voy. Que se la aguante otra. Muchas personas dejan trabajos valiosos porque dan con patrones un poco toscos y tal vez muy injustos. Y entonces sueltan el trabajo. Yo no me aguanto más esto. Yo no estoy para soportar esto y se van. Actúan de acuerdo a su propia prudencia, a su propio parecer. Pero realmente no es la voluntad de Dios muchas veces hacer eso. Esta esclava huyó de Sarai. Y el ángel de Jehová la encuentra y le dice: ¿qué haces aquí? No, huyo de mi ama porque me humilla. ¿Qué le dice Dios? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios quiere muchas veces que nosotros aprendamos a ser sumisos.
que dejemos el orgullo y la arrogancia, porque el camino de Dios no es fácil. En el mundo tendremos aflicción, y a través de esas aflicciones es que nuestro carácter es pulido y formado a la imagen de Cristo. Miren lo que tuvo Cristo que padecer, mis hermanos, por causa nuestra, por amor a nosotros, por darnos vida eterna, perdón de pecados y reconciliarnos con Dios. No fue fácil. Y nosotros a cualquier espaviento, a cualquier dificultad, abandonamos y tiramos el camino que Dios nos ha trazado. Y nos apartamos. Y tiramos la bendición de Dios en la cual Dios nos está puliendo y formando. Cuando no somos sumisos, cuando somos orgullosos, tendremos que sufrir más si nosotros nos empeñamos en apartarnos de la senda por la cual Dios nos ha dicho que caminemos. Dios le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que estuviera allí, que aprendiera a tener paciencia, que aprendiera a soportar, que aprendiera a tener fe. Es decir, que aprendiera amor. Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo soporta. Así que Dios quiere que regresemos al camino. Para Elías no era fácil regresar al camino. Si me devuelvo, me matan. Si me devuelvo, me van a hacer añicos. Allá no me quieren. El pueblo, por más que vio que descendió fuego del cielo, siguió en sus caminos. ¿Qué voy a hacer allá? Pero Dios le dice, vuélvete por tu camino a Damasco, de donde viniste. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta esto, para que nosotros no nos equivoquemos y andemos por caminos equivocados. Le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Dios fue el que redirigió los pasos de este hombre, de este siervo de Dios. Así como redirigió los pasos del hijo pródigo, aquel que se apartó y se fue de la casa de su padre porque quería vivir la vida que él anhelaba vivir. Me voy, papá, me voy, mamá. Yo quiero hacer con mi vida lo que quiera. Que nadie me ponga leyes, que llegue a la hora que quiera llegar, que haga lo que quiera hacer. Yo no quiero nada. Y Dios, el Padre, lo dejó que se fuera. Y cuando malgastó todo, y cuando sufrió, y cuando le tocó ya ir a comer comida de cerdos, volvió en sí. Dios le permitió pasar por esta situación para que aprendiera. Volvió en sí, ¿y qué dijo? Volveré a la casa de mi padre de donde salí. Allí por lo menos vendré como un empleado, como un trabajador, porque allí los trabajadores tienen buena comida. Le diré, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aprendió de esta experiencia. Así nosotros aprendamos de las experiencias. No huyamos de las dificultades. Enfrentémoslas, porque Dios a través de estas cosas nos está puliendo, está moldeando nuestro carácter para que aprendamos a ser humildes, amorosos, misericordiosos y sensibles a la voz que Él cada día en su amor guía nuestros pasos. Y el hijo pródigo entonces vuelve a casa. Elías es redirigido por Dios para que vuelva a su camino, para que vuelva a su ministerio, que por temor y por angustia y por depresión había abandonado. Así que esta es la medida que Dios toma para restablecer el alma de muchos de sus hijos que tercamente se apartan de su camino. Dios les permite andar en sus propios caminos para hacerles ver el gran error de apartarnos de Él. Porque apartados de Él, lo único que podemos hacer es pecar, pecar y pecar y hundirnos más en la vanidad y en el pecado que el mundo nos ofrece. Sigamos observando lo que dice el texto.
versículos 15 al 16 de Primero de Reyes. Dice así: y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Cuando Pedro se arrepintió de su gran pecado de haber negado al Señor, el Señor no solo le perdonó su pecado, sino que le encargó una gran misión. Le dijo: apacienta mis ovejas. Eso usted lo puede encontrar ahí en San Juan capítulo 21, no lo vamos a leer. Lo traigo aquí a colación porque viene muy acorde a lo que estamos viendo. Lo mismo hizo el Señor con el profeta Elías. No solo restauró el alma del profeta allí en la cueva, sino que además restauró su ministerio. Le dio un nuevo trabajo en su servicio como profeta en la nación de Israel. Dios le asigna tres cosas muy importantes. Le pide ungir 3 hombres. Estos 3 hombres a los que se le mandaba ungir traerían juicio sobre la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque Dios no dará por inocente al culpable. Dios le pidió a Elías que ungiera a estos 3 hombres. El primero que tenía que ungir era a Hazael como rey de Siria. Extraño que un profeta de la nación de Israel ungiera por rey a un rey extranjero de una nación enemiga. Elías tenía que ungir a este rey de una nación enemiga de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios iba a usar a Siria como instrumento para castigarlos por sus pecados. En otras palabras, Siria sería el castigo externo que vendría contra la nación de Israel. El segundo a ungir como rey de Israel era Jehú, hijo de Nimsi, dice el texto. Tenía que ungirlo como rey de Israel. Y este Jehú como rey de Israel destruiría a aquellos que adoraran al dios falso Baal. En otras palabras, este sería el castigo interno de Dios para la nación. Y el tercer hombre que debía ungir el profeta Elías era Eliseo, hijo de Safat. Lo tenía que ungir como profeta en lugar de él. Elías tenía que entregar su cargo de profeta y transferírselo al profeta Eliseo. Y este profeta Eliseo también ejecutaría juicio en la nación de Israel contra los falsos profetas y contra todo aquel que se fuera en contra de la verdadera fe y de las verdaderas creencias de la nación. Durante 3 años y medio, por la oración de Elías, hubo una terrible sequía que trajo gran hambre sobre la nación de Israel. Al final de la sequía, en el Monte Carmelo, Dios se había manifestado con fuego a la nación de Israel, consumiendo el sacrificio y demostrando que Él era el Dios verdadero y no Baal ante los ojos de muchos espectadores. Pero al parecer, esto solo produjo una impresión pasajera en el pueblo, como pasa hoy en día, cuando llegan esos grandes evangelistas y que hicieron grandes milagros y prodigios, y toda la gente expectativa, y después pasa y ya, toda la emoción cesó. Entonces, al parecer, esto solo produjo una impresión pasajera en el pueblo. En consecuencia, Dios anunciaba a el profeta Elías que la espada de Hazael, de Jehú y de Eliseo traerían un pleno juicio y total juicio contra la nación por su idolatría. Por eso el versículo 17 dice, lean conmigo y escuchen.
Versículo 17 de Primero de Reyes 19. Dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. En otras palabras, no habría escapatoria del juicio de Dios contra la nación. Esto quedó escrito, mis hermanos, para que los pueblos entiendan que Dios no dará por inocente al malvado. Ojalá las naciones del planeta Tierra, en toda su extensión, atendieran a la palabra de Dios y muchos se arrepintieran antes de que venga el juicio de Dios y los consuma a todos. Porque Dios sí habla a través de sus siervos y cada día muestra su poder. Esto que estamos viendo del llamado cambio climático, del calentamiento global, a lo cual los científicos atribuyen por el mal manejo de las cosas en la tierra por mano del hombre, si bien es cierto, hay cierta razón en eso. Detrás de eso está la mano poderosa de Dios trayendo juicio sobre las naciones de la tierra. El hombre cada día más se ensoberbece y se engrandece y no quiere reconocer a Dios en ninguno de los actos que pasan en el mundo. Todos se lo atribuyen a sí mismos, pero se nos olvida que Dios es el que hace llover, que Dios es el que hace temblar la tierra, que Dios es el que trae las tormentas, que Dios es el que lleva los huracanes, que Dios es el que juzga a los hombres y que se vale, como veíamos anteriormente, de terremotos, de potentes vientos, de potentes incendios y fuegos, y con ello muestra su poder, porque ¿qué vemos allí? El fuego es creación de Dios, los terremotos Dios los produce. Pueden haber explicaciones científicas, pero en últimas, ¿quién es el que permite todo? No podemos sacar a Dios del escenario de la vida. Como el hombre no le da gloria a Dios, su corazón se entenebrece cada día y comienza a darle culto y honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Una sociedad y unos reyes y unos mandatarios que a nivel mundial legalizan el pecado y llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y no quieren obedecer la voz de Dios ni atender a sus preceptos. Les fastidia que se hable de Dios. No meta a Dios en esto, dicen algunos. Vaya con su Dios a otra parte. Compruébemelo científicamente. Pues hermanos, Dios es el creador y el diseñador del universo entero y de todos los hombres. Y nada pasa en este mundo sin que Él lo permita. Es más, sin que Él lo haya decretado. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El mundo tiene una idea ateísta. Sacaron a Dios de los colegios, de los jardines, de las universidades, de los claustros de donde gobiernan, y quieren hacer de Dios cualquier monigote. Y se han olvidado de su santa ley. Las leyes del hombre derivan de la palabra de Dios. Dios es justo, Dios es verdad, Él no miente. Si usted y yo hoy estamos vivos es porque Él lo permite, hermanos. Él quita y pone reyes. ¿Qué le está diciendo Dios al profeta Elías? Ve y unge por rey, ¿a quién? Al rey de Siria. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios. Este rey que tenemos en Colombia, Dios lo puso, sin que los hombres dejaran de ser responsables por sus actos. Y los que vendrán y los que han pasado, Dios los ha puesto. Y el plan de Dios se cumplirá.
perfectamente y nadie podrá detener su mano ni decirle qué haces, porque Dios es poderoso y está llevando a cabo sus propósitos sobre la tierra. Nosotros deberíamos caer de rodillas y decirle: Señor, digno eres de recibir toda la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y echaron las coronas delante de él, dice allí en Apocalipsis capítulo 4, y daban gloria y honor al que vive por los siglos de los siglos. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que lo adoráramos y lo glorificáramos y le reconociéramos. Por eso el mundo está como está, porque el mundo le dio la espalda a Dios y no quiere reconocerlo en ninguno de sus caminos. Lo que está escrito para nuestro ejemplo, para que aprendamos de estas cosas y nosotros las pongamos en práctica. Primera de Corintios 10, 6 hasta el 11. Primera de Corintios 10, 6 hasta el 11 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y escuchen, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. ¿Para qué están escritos todos esos ejemplos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas como ejemplo para que nosotros no practiquemos lo mismo, ni sigamos el mismo camino de aquellos tercos que, conociendo la verdad de Dios, se apartaron y cosecharon lo que sembraron. Versículo 18 de nuestro pasaje en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Qué dice? Dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Esta declaración del Señor a Elías de que Él hará que queden en la tierra de Israel 7,000 israelitas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron, es de mucho ánimo para el profeta y para los siervos de Dios en cualquier época de la historia de la cristiandad. El Señor, con estas palabras, estaba confortando a su siervo desalentado, mostrándole que a pesar de la apostasía de Israel, su ministerio no había sido en vano, ni sería en vano lo que él había sembrado. En primer lugar, le informa al profeta que la obra del Señor proseguía, que aunque su ministerio como profeta terminaba, otro iba a ocupar su lugar y a proseguir su misión. Es decir, la obra no se acaba porque se muera un pastor, porque la obra no es de los hombres, la obra es ¿de quién? De Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. En segundo lugar, el Señor le declaró que traería una obra de juicio sobre la nación por sus pecados. En otras palabras, Elías podría sentirse satisfecho que todo lo que había hecho como profeta, quedándose solo por allá en el arroyo de Querib, y luego morando en la casa de una viuda pobre, y luego orando para que viniera, primero para que no lloviera y después para que lloviera, y Dios manifestándose con fuego, eso no había sido en vano. Le declaró que traería juicio contra todo aquel que hubiese tomado en poco las muestras de que Dios era el verdadero Dios de la nación de Israel.
Y por último, en tercer lugar, le asegura que aunque Israel sufriera un juicio, no sería el fin de su pueblo. ¿Por qué razón? Sino que él preservaría por sí mismo un remanente fiel que no sería castigado y que no había doblado la rodilla ante Baal. A mí me llama mucho la atención esas palabras, que no han doblado la rodilla ante Baal ni han besado su rostro, creo, o sus pies. Imagínense, hermanos, a lo que nos lleva la idolatría, la insensatez de la idolatría, a postrarnos ante algo que no es Dios, a arrodillarnos ante algo que no es el Creador y aún a besar los pies o la boca de aquel ídolo, hermanos. ¿Cómo es que hace tanto daño la idolatría? Enceguece la razón. No permite que razonemos de manera lógica. ¿Cómo es que la nación de Israel, conociendo al Dios verdadero, teniendo la palabra de Dios, conociendo su santa ley, fuese tan influenciada por una mujer que detrás del trono manejaba las cosas, llevó a que se instaurara públicamente y oficialmente en la nación de Israel como 800, casi 900 sacerdotes paganos, de los cuales eran sustentados por la mano del Estado israelita, y todos sus altares se erigieron y la adoración a Dios desapareció y persiguieron a sus profetas a tal punto que hicieron que las personas se inclinaran con su verborrea, con sus palabrerías, llevaron a la gente a inclinarse ante un Dios falso que no oía, que no veía, que no hablaba y que no caminaba. ¿Habráse visto lo que hace la idolatría, mis amados hermanos? A veces entre más se estudia, entre más se prepara la gente, entre más doctorados tiene, entre más títulos tiene, más ignorantes se vuelven y resultan aprobando y dando culto a cosas que no son Dios. Como hoy está en moda también el multiamor o el poliamor, como los manifiestan desde el Congreso, que eso no es pecado, que el poliamor, ¿qué es el poliamor? Vivir como en una orgía donde viven parejas de un mismo sexo, casadas también con parejas que son de hombre y mujer y viven entre 7 u 8 y comparten sexo y tienen la misma cama, y diciendo eso es amor, eso es compartir, eso es cuidarnos los unos a los otros. Hermanos, eso es una orgía, eso es incoherente a los ojos de Dios, pero la gente cree eso, como viene de boca de personas educadas, de personas de alta alcurnia, entonces le comen cuento. ¿Por qué? Porque han desechado la sencilla pero poderosa palabra de Dios. Dios nos dé la gracia, hermanos, de poder discernir entre lo justo y lo injusto, de poder llamar a lo que es pecado, pecado, y a lo que es bueno, bueno, y no hacer como se hace hoy en día, que se hace todo lo contrario. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo, y lo dulce lo llaman amargo y lo amargo lo llaman dulce. Así que quiero terminar hoy mi meditación con unas palabras de aplicación. Podemos ver que Dios, en su tierno amor, hizo volver al camino al profeta Elías, como hará volver en su tierno amor a muchos de ustedes al camino que Él les ha trazado cuando tercamente nos desviamos. Pero le hizo volver al camino, no sin antes dejarle andar por el desierto torcido de sus propios placeres y de sus propias decisiones, de sus propios pareceres.
¿Para qué? Para que aprendiera que sacar a Dios de nuestras decisiones solo nos lleva a la cueva de la frustración. Cuando usted saca a Dios de sus decisiones, usted terminará en la cueva de la frustración. En segundo lugar, podemos aprender que por más fuerte y lleno de fe que sea un siervo de Dios, de un momento a otro puede caer de su firmeza y ser reducido a un bocado de pan para el enemigo. Elías era un hombre fuerte, Elías era un hombre de fe, pero dice la Biblia que también era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras allá en Santiago capítulo 5. Así que en consecuencia no debemos poner la mirada en los hombres sino en Dios. Solo hay uno que nunca fallará y ese es Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio, la roca eterna de nuestra salvación. En Él debemos confiar y a Él debemos seguir. Y debemos decir con el salmista, en el Salmo 146, versículos 3 al 5, lo siguiente. Salmo 146, versículos 3 al 5. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. En tercer lugar, nunca debemos creer que somos los únicos y los más fieles al Señor. Porque a veces hay cierto orgullo en muchos ministros y en muchas iglesias de creerse en que somos los únicos que tenemos la verdad y que somos los más fieles al Señor. Cuidado con eso. Elías llegó a pensar que solo él había quedado como hombre fiel al Señor en la nación para seguir la obra de Dios. Han matado a tus profetas y solo yo he quedado, dijo. Pero en realidad Dios tenía preparado para el profeta Elías a un Eliseo. Y se había reservado 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal, ni habían besado la boca de estas estatuas. Así que no debemos creernos los únicos, porque Dios en todo lugar tiene su pueblo escogido. Y en cuarto y último lugar, Elías ungió al profeta Eliseo para que continuara la obra de Dios. Pero en estos postreros días, mis hermanos, Dios ungió a través del Elías que habría de venir a Jesucristo. Lo ungió con el Santo Espíritu para que consumara la obra de redención y nadie nos arrebatará de su gloriosa mano. Porque el Padre que lo dio es mayor que todos. Por eso miren lo que dice Hechos capítulo 10, versículos 36 al 38, y con esto termino. ¿Qué dice Hechos 10, 36 al 38? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Bendito sea nuestro Cristo que hizo la obra perfecta y nos redimió para siempre en la cruz del Calvario. Allí derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que Dios les haya hablado a su corazón, mis hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar. Amadísimo Dios, doy gracias por tu santa palabra. Doy gracias, Señor, porque ahí nos has permitido venir a este lugar
a congregarnos como tus hijos. Te suplicamos, Señor, que estas palabras que hemos escuchado redunden para el bien nuestro, que se queden grabadas en nuestra conciencia y que podamos entender, Señor, que apartado de ti nada bueno podemos hacer. Lo único que podemos hacer es pecar y traer juicio y condenación sobre nuestra vida, desgracia. Dios, yo te suplico, Padre, que reveles hoy al que no conoce a tu Hijo Jesús tu salvación, que toques su conciencia y le permita arrepentirse y reconocer a Jesús como el único medio que nos ha sido dado para salvarnos. Porque cuando tú estuviste, Señor Jesús, en la tierra, estuviste haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba contigo, Señor. Por eso, Dios, yo te ruego que hoy hagas esta misma obra. Libres a todos aquellos que estén oprimidos por el diablo, que no les deja ver su pecado y que les hace creer que como van caminando van bien. Háblales, Señor, y restaura sus vidas, Dios. Para gloria y honra de tu nombre te lo pido, mi Señor. Y a nosotros los que ya te conocemos, Señor, danos la gracia de perseverar y creer cada día más y más en lo que tú has hecho por nosotros, aplicando tu palabra en nuestra vida cotidiana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.